foro con una participación de 3 académicos de esta corporación y una invitación especial del internacionalista doctor Luis Ricardo Paredes Masfi, egresado de la Universidad de los Andes. El presente foro tiene como propósito poner de presente la discusión sobre los efectos que tiene para Colombia la no comparecencia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el caso de que las 2 demandas que ha interpuesto Nicaragua contra Colombia no se hagan efectivas. Agradezco la presencia de todos ustedes y voy a hacer una corta semblanza de cada uno de los participantes. El panel tiene una duración de 1 hora, trataremos de terminar hacia las 5:30. Tenemos otro compromiso, un compromiso dentro del Colegio Máximo de las Academias a las 6 de la tarde en el colegio, en la Academia de Ciencias Económicas, un foro sobre el alcance de los acuerdos de La Habana. El doctor Enrique Gaviria Guiano es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia, máster en Derecho Internacional Comparado de la Universidad de Michigan, especialista en Derecho Internacional Aéreo y Espacial de la Universidad de McGill, Canadá, jefe de Tratados Sin Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, presidente de la Comisión Sexta Jurídica de la Asamblea General de Naciones Unidas, embajador de Colombia en misión especial ante la Tercera Conferencia de Naciones sobre Derechos del Mar, jefe de la delegación colombiana de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre, ha sido juez de la Corte Constitucional, asesor especial de Colombia en la controversia con Venezuela, asesor especial del gobierno colombiano ante la Corte Internacional de Justicia Internacional en la primera demanda de Nicaragua, y como juez de la Corte Constitucional. Profesor de las Universidades Nacionales Nuestra Señora del Rosario, antes externado de Colombia, Universidad Libre, donde representa actualmente la Cátedra de Derecho Internacional Público, embajador plenipotenciario de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Grecia, República Checa y Alemania. Es presidente y miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del número de la Academia de Bogotá y correspondiente a otras academias extranjeras. Es autor de varias publicaciones sobre derecho internacional y diplomacia, entre ellas 5 libros dedicados a la defensa del archipiélago de San Andrés desde 1972, el último de los cuales lleva como título La desintegración del archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte de la Haya, errores y omisiones en la defensa colombiana. Ustedes tienen la reproducción de 2 mapas, uno de ellos corresponde a la carátula de este libro y en el otro está un mapa del archipiélago con batimetría, donde está trazado lo que se conoce dentro del enfoque internacional del doctor Gaviria Guiano como un archipiélago de Estado. Ese es entonces como una especie de apoyo visual para la exposición del doctor Gaviria. El doctor Francisco Barbosa es PhD en Derecho Público de la Universidad de Francia, máster en Derecho Público de la Universidad Externada de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad César Arboleda, docente investigador de la Universidad Externada de Colombia, consultor jurídico en varias entidades públicas y privadas, columnista del diario El Tiempo y ámbito jurídico, autor de varios libros y artículos sobre historia del derecho, derecho internacional público y derecho constitucional, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Estaba también inscrito dentro de los participantes el académico Bernardo Vela Orregosa, desafortunadamente por imprevistos de salud no ha podido participar ni enviarnos ningún texto para ser leído en este panel. Le doy un saludo muy especial y es un invitado nuestro. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Luis Ricardo Paredes Masfi, quien viene entonces como panelista invitado esta tarde. El doctor Paredes Masfi es abogado de la Universidad de los Andes, Facultad de Derecho en 1975, con título de doctor en Derecho.
Andes, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, de la Sociedad Colombiana de Planificación, Junta Directiva de la Corporación y Centro Regional de Población, Ministro de Gobierno, asesor de la Presidencia de la República, asesor del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Desarrollo, de la Academia Mayor de Santa Fe, vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos de las Universidades de Harvard, presidente de la Asociación de Exalumnos de MIT, ha sido fundador de la firma Paredes Master y compañía, presidente de la Naviera Colombiana de Grandes, y ha recibido diferentes condecoraciones como la Orden al Mérito, categoría especial de don neutral hipotecario, y la Orden de San Jorge, categoría acumulada. Los dejo entonces en compañía de los panelistas, del presidente y vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia. Les agradezco su atención. Después de un intercambio de ideas y de planteamientos de parte de los panelistas, se abre un espacio para intercambio de preguntas y respuestas, y damos por concluido el acto. Comenzamos con el doctor Enrique Gaviria. Gracias, señor presidente. Tal y como lo dijo nuestro secretario académico, este foro es consecuencia de unas discusiones y una conferencia que yo di hace unos meses y que dio como resultado de que se constituyera una comisión integrada por 4 académicos quienes hemos estado trabajando sobre el tema. Y naturalmente nos pareció muy útil que en el día de hoy se debatieran algunos aspectos relacionados con el anuncio de conferencia, que es el de las implicaciones que tiene para Colombia la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia. Sobra decir que el tiempo no alcanza, que esto será un foro abierto para que quienes quieran participar o hacer preguntas sobre el tema, porque creo que eso enriquecería bastante el debate. Yo empiezo por decir que es una coincidencia histórica importante que ayer se firmó el acuerdo de paz entre los negociadores del gobierno nacional y las guerrillas de las FARC, y precisamente uno de los aspectos que nos convocan aquí es el hecho de que 2 días después, o sea mañana, en Nicaragua, de acuerdo con lo convenido por la Corte Internacional de Justicia, va a presentar la memoria que, como ustedes saben, es una ampliación de la demanda que presentó en Nicaragua solicitando que se hiciera una delimitación o división de la plataforma continental de Nicaragua, medida desde donde se mide el mar territorial, como una plataforma extendida y la plataforma continental de Colombia. Esto, a mi modo de ver, tiene una significación especial para los colombianos, como que precisamente el 19 de noviembre, dentro de 2 meses, Colombia está obligada a sí mismo a presentar la contramemoria, o sea, a refutar las alegaciones de Nicaragua en cuanto al incumplimiento de Colombia del fallo del 19 de noviembre del 2002. Obviamente que no voy a hacer un recuento detallado de lo que ha sido la suerte y sobre todo
la actuación de nuestros agentes ante la Corte de La Haya y la Cancillería en general frente a las pretensiones territoriales de Nicaragua. Pero me parece que es importante pensar como colombiano que no podemos darnos el lujo de volver a perder otro pleito ante la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes saben, Colombia ha perdido los 3 pleitos ante la Corte Internacional de Justicia. El primero fue el del 2007, con motivo de la demanda de Nicaragua presentada el 5 de diciembre del 2001, en que aspiraba a tener derechos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, y respecto de la cual Colombia presentó unas excepciones preliminares que están previstas en el reglamento de la Corte, con el argumento de que la Corte no era competente en razón a que, como lo dice el artículo 6 del Pacto de Bogotá, la Corte no tiene competencia cuando las controversias han sido solucionadas mediante un acuerdo o mediante un tratado debidamente ratificado entre las 2 naciones, como es ciertamente el Tratado de Sierra-Bárcena de 1938. La Corte Internacional de Justicia en esa ocasión se declaró incompetente en lo que tiene que ver con las 3 islas principales del archipiélago, es decir, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero al mismo tiempo se declaró competente para decidir todo lo relativo con el estatus de los 3 cayos de Roncador Quitasueño y aún más con la facultad de determinar una frontera marítima entre Nicaragua y el archipiélago de San Andrés. En algunas publicaciones yo he insistido en que en esa oportunidad Colombia perdió la posibilidad de que en el futuro, y eso sin saber exactamente cuál iba a ser el resultado de todo lo que conocemos con Nicaragua, que en el futuro Colombia pudiera sostener que la Corte se excedió de su competencia porque se trataba de una cuestión de procedimiento, ¿no? Porque ese es el sentido de las excepciones preliminares, que la Corte decida asuntos antes del fallo definitivo. La Corte, sin embargo, se fue al fondo, y se fue al fondo en relación con estos 2 aspectos, que en gran parte eran las pretensiones de Nicaragua, porque como ustedes saben, Nicaragua, desde que se expidió la Real Orden de 1803, del 30 de noviembre, en que el rey de España le reconoció a Colombia la soberanía, por decirlo así, sobre las islas y la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Charles. Nicaragua desde un principio ha desconocido la validez de esa cédula que, de acuerdo con el derecho internacional, pues Colombia heredó como Estado sucesor del virreinato de la Nueva Granada. Es decir, la Real Orden de 1803 es, por decirlo así, el título genuino que tiene Colombia desde ese año, y todos los instrumentos o tratados que se han suscrito posteriormente no es más que la ratificación de la Real Orden de 1803. Incluso en la última parte de la controversia con Nicaragua, en esta última parte Nicaragua volvió a insistir en que esa no era una cédula de división territorial, sino era una comisión
exclusivos provisionales. Esto fue naturalmente refutado por Colombia en el Libro Blanco desde 1980. Esta, por ejemplo, podemos decir que a pesar de que el reconocimiento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo celebraron aquí con pitos y tambores, cuando nosotros estábamos en el fondo también era perdiendo la posibilidad de poder ejercer soberanía sobre esos tres callos, y además por las circunstancias que con esa decisión de la Corte se estaba desconociendo el carácter de límite marítimo de acuerdo con el acta de Cante del Tratado de Sierra Bárcena de 1928. ¿Qué decía el acta de Cante? Como el Tratado de Sierra Bárcena, que es prácticamente un artículo, simplemente se reducía a decir: Nicaragua le reconoce a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, sus formaciones, etc. Y Colombia, oiganlo bien, le reconoce a Nicaragua la soberanía sobre las Islas Mangles, y ya les voy a decir cuál es el origen de eso, las Islas Mangles y la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios, ahora hasta el río San Juan, con motivo de la separación de Panamá. Ya el río Chagres quedó haciendo parte de la jurisdicción de Panamá. Eso quiere decir que, y lo he sostenido varias veces, que en el fondo en el Tratado de Sierra Bárcena no hubo una contraprestación para Colombia, como que el archipiélago que nos reconoce Nicaragua, lo mismo que estaba previsto en la Real Orden de 1803, y la costa de Mosquitos y las Islas Mangles también. Hay una circunstancia de la historia diplomática que debemos conocer, y es esta: es que antes del Tratado de Sierra Bárcena de 1928, Nicaragua primero invadió las Islas Mangles en 1890, y en 1894 se apoderó de la costa de Mosquitos, ¿no?, y le cambió el nombre por Departamento de Celaya, que es el que actualmente tiene. En eso, desgraciadamente, hay que reconocerlo. Hubo una debilidad de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y que lamentablemente estaba presidida por uno de nuestros más ilustres académicos, ¿no?, Raimundo Rivas, en que se aconsejó que Colombia se limitara a pedir lo relativo al archipiélago de San Andrés, con el argumento de que Colombia nunca había ejercido jurisdicción sobre la costa de Mosquitos, asunto que no es exactamente cierto. Yo en uno de los libros demuestro cuáles fueron los actos de jurisdicción que ejerció Colombia sobre la costa de Mosquitos. Pero aún en el caso de que eso fuera cierto, ningún país puede abandonar un territorio con el argumento de que nunca ha ejercido jurisdicción o competencia sobre él, que fue en parte los argumentos que se dirigieron en su momento cuando entregamos los monjes en 1952. Y haciendo un paréntesis, me acuerdo mucho de una declaración de Enrique Santos Calibán, en que decía que era más importante la amistad con Venezuela que los islotes de los monjes, respecto a los cuales el 99% de los colombianos no tenían conocimiento. Es que el punto es que Colombia, desgraciadamente, ha sido, por decirlo de alguna manera,
poco afortunada en la reivindicación y en la defensa de sus territorios. De todas maneras, para seguir en el orden de nuestra exposición, después del año 2012, después del año 2007, viene el desastroso fallo del 19 de noviembre del 2012, en el que Colombia pierde 75.000 kilómetros de mar, y además, mucho más grave, la Corte declara que se haga un encerramiento de los cayos de Quitasueño y Serrano, y aún peor, que de esa forma estos dos cayos quedaron dentro de la zona económica exclusiva, de Nicaragua, que antiguamente era de Colombia. En dos palabras, la situación era, pues, que los raizales de San Andrés, que tradicionalmente han pescado en esa agua, en este momento tienen que pedirle autorización al gobierno de Nicaragua para hacerlo. Aquí me voy a referir a un aspecto que me parece que tiene mucha relevancia con todo este manejo, y es que por motivo de toda esta demanda de Nicaragua, yo presenté en la Academia Colombiana de Jurisprudencia una tesis que para honor mío fue calificada por el expresidente López como la doctrina Gaviria, en que ¿qué perseguía? Perseguía que todo el archipiélago en su conjunto se considerara como una sola unidad política y administrativa, unido por líneas rectas, los cayos, las islas, formaban un perímetro, las aguas internas serían de exclusiva uso de Colombia, de explotación de Colombia, de sus recursos naturales. Esa teoría fue completamente rechazada por los entonces agentes de Colombia y por la canciller Olguín, diciendo que eso que no era viable y que eso no había quedado consagrado en la Convención del Mar. Y es curioso que la Cancillería colombiana hubiera traído como argumento el hecho de que no estaba prevista en la Convención del Mar, cuando Colombia siempre, por razones que desconocemos, se ha negado a ratificar la Convención del Mar. Puede ver cuál era el sentido de la propuesta, era unir todas las formaciones insulares con líneas rectas y que la parte interna le correspondía a Colombia exclusivamente para la explotación de los recursos naturales. Adicionalmente, yo quiero decir lo siguiente. Una de las razones por las cuales yo también sugerí esta propuesta fue por unas circunstancias que además después se volvió a plantear en el proceso ante la Haya. ¿Y a qué se refiere? Que en el año de 1972 el gobierno de Micael Pastrana y su ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa, miembro de esta academia, celebró un tratado para poner fin a la integridad que había en unas notas de Azolaya Quero de 1928, en donde no se reconocía expresamente la soberanía de Colombia sobre esos tres campos. Y en ese tratado, en uno de los anexos que hace parte del tratado, se dice que los Estados Unidos no aceptan la soberanía de ningún Estado por estar permanentemente sumergida en el alta mar. Eso
sobra decir que fue aprovechado también por Nicaragua, que arguyó que si ningún Estado, por estar permanentemente sometido, podía ejercer soberanía, ellos tenían el mismo derecho que Colombia y los Estados Unidos. Esa era otra de las razones por las cuales yo pensé en esta doctrina, que era evitar la discusión que después se dio en la Corte de La Haya sobre el estatus o sobre la naturaleza de Quitasueño, porque naturalmente que si ustedes ven el gráfico, ya Quitasueño queda cubierto por el perímetro del archipiélago de Estado, de Colombia como archipiélago de Estado. Y los archipiélagos de Estado, por decirlo de alguna manera, son esos archipiélagos que están en la mitad del océano y pertenecen a un Estado continental. A pesar de que no está incluido en la Convención del Mar, hay 25 estados que han declarado como archipiélago de Estado sus islas y sus archipiélagos, entre otras España, Portugal, etc. 25 estados. De manera que esto es un antecedente importante para la formación, y aquí están algunos de mis alumnos, para la formación de una costumbre internacional. Y esa fue la idea. Ahora, la última, o el último fracaso de Colombia, que esperamos que no se repita, fue hace muy poco, cuando, como consecuencia de la segunda demanda de Nicaragua, a Colombia se le ocurrió decir que la Corte no tenía competencia porque Colombia había denunciado con efecto inmediato, es decir, en ese momento, el Pacto de Bogotá de 1948. Naturalmente a la Corte le bastó leer el artículo que citó la Cancillería y ver que claramente en ese mismo artículo se decía que la denuncia del Pacto de Bogotá no produce efectos sino después de un año de ser notificado. Y otra vez perdimos el 5 de junio del 2015 el tercer fallo que fue a favor de Nicaragua. ¿Por qué hago énfasis en todo esto? Porque, como les dije al principio, nosotros estamos en una situación bastante complicada y débil. ¿En qué sentido? En que, como ustedes saben, el presidente de la República, con la anuencia de todos los partidos, sacaron una declaración diciendo que Colombia no volvería a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia. Grosso modo, la consecuencia primera de todas es que Colombia se va a quedar sin defensa de lo que es la plataforma continental que alega Nicaragua. Es lo primero. Lo segundo, que al no hacer presencia en la Corte, el mismo estatuto de la Corte dice que cuando un Estado no comparezca, la contraparte puede solicitar que la Corte se declare a su favor para respetar. Esos dos aspectos pues son los que tenemos nosotros en consideración, y aquí obviamente pues los otros panelistas se van a referir en concreto y van a hacer algo más explayado o más detallado sobre algunos de estos aspectos. A mí, la verdad, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, me alarma mucho
que la política internacional de Colombia sea como algo no muy importante para el país, ¿no? Como un residuo de la actividad del Estado. Y lo estamos viendo, para confirmarlo, lo vemos en el hecho. Colombia se salió de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? El 5 de diciembre, un día antes de que Nicaragua presentara la demanda, se interpretó como que Colombia detenía una especie de espionaje, que cómo iba a saber Colombia que al día siguiente nos iban a presentar una demanda. Pues nosotros renunciamos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y después lo hicimos respecto del Pacto de Bogotá. En otras palabras, si por desgracia nosotros tuviéramos alguna otra controversia territorial o de otra índole, nosotros no tenemos instrumentos jurídicos para defendernos. Porque el Pacto de Bogotá es un sistema en que se establecen varios medios y el último de esos medios es la jurisdicción ante la Corte Internacional de Justicia. Yo no me voy a explayar sobre eso, pero yo me he puesto a pensar en algo y es lo siguiente. Colombia, o el gobierno y las FARC firmaron ayer el acuerdo final para terminar con el conflicto y garantizar una paz duradera entre las partes. ¿Por qué menciono eso? Porque yo pienso que en Colombia se abre otro espacio, se va a vivir otro ambiente, con todos los defectos que pueda tener, y yo mismo los he denunciado o los he puesto de manifiesto en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Con todo y eso, el acuerdo lo que garantiza es que los colombianos vamos a poder vivir en paz y vamos a poder examinar los problemas de Colombia con sosiego y con inteligencia. Y a mí me parece que uno de ellos es precisamente el de la posición que debe adoptar Colombia y que yo sugiero que el gobierno debe revertir por las razones que les acabo de explicar, y Colombia lo puede hacer. Pero esto tiene que ser una actitud de conjunto, y no solo de los partidos políticos, también de las FARC. ¿Y por qué lo digo? Porque miren ustedes, si mal no estoy, el 13 de noviembre del 2013, las FARC sacaron una declaración de felicitación a Nicaragua por haber logrado recuperar su soberanía y jurisdicción y todo, mientras Colombia en ese momento estaba perdiendo 75.000 kilómetros de costa, cosa que parece un poco contradictoria, pero que puede corregirse, y en este ambiente yo creo que ya después de que las FARC han manifestado claramente el respeto y el acatamiento de la ley y la Constitución colombiana, quedan obligados como cualquiera de nosotros a defender la integridad de la plataforma continental que está siendo disputada por Nicaragua y que, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, es parte del territorio colombiano. Eso es lo que yo pienso como un abrebocas, ¿no? Como un abrebocas, pero hay que elaborar eso. Ahora, ya veremos que no solo la Academia de Historia,
sino otras academias, otros grupos tienen la misma preocupación. Está bien, logramos la paz, pero nosotros tenemos que defender el territorio y concretamente la plataforma continental y sobre todo los recursos naturales que se encuentren en la plataforma continental para el beneficio de todos los colombianos, incluido el FARC. Entonces hay que pensar en esos términos y yo creo que hay que ver cómo eso se puede concretar de alguna manera. Yo, naturalmente, pues, por mi posición un poco díscola, diría yo, frente a lo de San Alberto, yo no tengo esos vínculos para poder llegar al presidente de la República y decirle, hombre, cambie de posición, porque además es que si nosotros permanecemos por fuera de la Corte, al mismo gobierno y a los gobiernos que vienen, les puede venir un juicio de responsabilidad por no defender el territorio nacional como lo dispone la Constitución Nacional. De manera que eso era lo que yo les quería decir. Yo le voy a ceder la palabra por esta invitación. De nuevo es un placer y un privilegio estar acá en la Academia Colombiana de Historia, señor vicepresidente, presidente, todos los invitados, todos los estudiantes que además están acá también. Pues bueno, un poco haciendo la reflexión de lo que estaba planteando el doctor Gaviria, que además es difícil añadir, digamos, muchísimas cosas porque pues hizo un balance y un recorrido de lo que ha ocurrido con este conflicto limítrofe con Nicaragua, donde nuestros territorios están en juego, donde nuestro mar territorial ha estado en juego, y donde ha tenido además diferentes episodios, digamos, ha tenido como unas diferentes partes. Y por supuesto que no solamente, digamos, entramos en la discusión de la manera como ha afrontado el Estado la defensa de esos territorios, pues hay varias inquietudes. Creo que algunas de ellas, de hecho, estaba revisando, fueron expuestas, por ejemplo, por mí en el Boletín de Historia de Antigüedades, el de enero-junio del 2014, cuando hablé de la diplomacia fallida, caso de San Andrés y Providencia, omisiones de la defensa, un poco abordando lo que había ocurrido con esta sentencia del 2012, que el doctor Gaviria pues ya explicó. Y por supuesto que allí hubo todo tipo de errores en la defensa, errores de carácter histórico. Por ejemplo, se obviaron documentos históricos que hubiesen podido ser determinantes para tener o para ganar, digamos, una posición en la Corte Internacional de Justicia frente al mar territorial. Errores desde el punto de vista de creer que la idea de geografía humana no existe, que por supuesto todo lo relativo a los derechos humanos de las personas que estaban involucradas en los territorios insulares, pues eran temas que no debían involucrarse, desconociendo ya la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que en algunos casos se ha pronunciado tocando estos temas relativos y sabiendo que en el derecho internacional existe una especie de diálogo permanente entre las diferentes cortes que ya han venido estableciendo posturas de ese nivel en las decisiones. Frente al tema del último caso, de lo que ocurrió el 17 de marzo de 2016, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncia en los dos casos, la demanda por incumplimiento de la sentencia de diciembre del año 2012 y al mismo tiempo la nueva demanda sobre la solicitud de una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, pues hay una paradoja dentro de todo esto. Lo hemos dicho, digamos, sobre este tema ha habido posturas de diferentes internacionalistas y académicos. Yo lo escribí de forma reiterada también. Lo dije
análisis en el periódico El Tiempo el 18 de marzo de este año. Creo que no tenía sentido haber defendido en la Corte Internacional de Justicia a Colombia como si uno estuviera defendiendo al país en una corte interna. Se defendió a Colombia con argumentos como si estuviéramos ante una corte constitucional o ante un tribunal interno, desconociendo principios fundamentales del derecho internacional. Recuerdo además con bastante perplejidad cómo se invocaba una deplorable sentencia, como muchas de las últimas deplorables sentencias de la Corte Constitucional, la C-269 del 2014, que además validaba la inaplicación del fallo de 2012, diciendo que era necesario superar unos obstáculos constitucionales que surgían en el marco de la aplicación de ese fallo, como si Colombia no fuera parte de la Convención de Viena, que en su artículo 27 indica que no se pueden invocar normas internas para desconocer obligaciones internacionales. Principio básico de cualquier curso de Derecho Internacional, o de lo que plantea su libro, doctor Gaviria, que es el libro con el que creo que estudiaron una cantidad de colombianos estudiantes de Derecho, el Derecho Internacional Público. Creo que hay una cantidad de preguntas que hay que hacer, digamos, previas. Creo que esto vale la pena hacerlo para la historia, y estamos en la Academia Colombiana, en nuestra Academia Colombiana de Historia, y vale la pena hacer estas reflexiones, porque estos temas hay que aclararlos para las generaciones venideras, que vean cómo se abordaron estos aspectos, porque desafortunadamente vivimos en un país y vivimos en una sociedad donde las noticias duran 3 días exactamente en los medios. 3 días, es decir, de lo que ocurrió ayer en La Habana, en Cartagena, se va a hablar solamente hasta el plebiscito, y el lunes ya tenemos otro problema. Seguramente será otro, la reforma tributaria, etcétera, etcétera, pero ya pasa, porque son 3 días exactos, más de 4 días es mucho, y un domingo ya es una gran noticia, 2 domingos ya se cae algún magistrado de la corte o alguna cosa. Pero normalmente esa es la lógica que tenemos, y creo que el trabajar nosotros desde otra perspectiva, desde el largo aliento, desde la historia, pues nos permite entonces abordar con mayor tranquilidad y sin los apasionamientos que podemos ver después de la sentencia, por ejemplo, del 17 o el 18 de marzo, donde Roy Barrera salía y decía, como internacionalista, digamos, asumía una posición frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, digamos, que es un poco risible, por decirlo así. Bien, frente a estas dos decisiones que se tomaron, el doctor Gaviria ya trató un avance, una postura, y es que Colombia invoca la denuncia al Pacto de Bogotá, desconociendo que en su artículo se plantea que la denuncia no tiene efectos inmediatos, sino los efectos se producen con un año con posterioridad a esa denuncia. Y esto tiene un efecto bien interesante, porque yo recuerdo en este momento, y esto pues, obviamente es uno de los temas que habrá que estudiar, y es que una vez salió la sentencia del 2012, no sé si recuerda, doctor Gaviria, en diciembre del 2012, a los 2 días hubo entrevistas de los altos funcionarios del Estado, en donde decían, pero yo creo que nos van a demandar porque les falta también reclamar la plataforma continental. De hecho, el lunes hubo una entrevista, o el domingo, una entrevista de la señora Canciller planteando el tema, digamos, sobre este asunto, y creo que fue un asunto complicado desde el punto de vista diplomático, porque pues también abre un espacio donde Colombia procede a denunciar con una interpretación, y es decir, que la denuncia tiene unos efectos inmediatos, a sabiendas de que la lectura simple de esa cláusula pues nos decía que esto tendría efectos con posterioridad. Luego Nicaragua sabía que podía proceder a demandar a Colombia en los 2 casos, es decir, no había que ser un genio y un gran abogado para saber que uno tenía espacio de demanda de los casos, un caso por básicamente incumplimiento de la primera decisión, y el otro caso por la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas establecidas en el fallo del año 2012. Bien, Colombia, ante esta circunstancia, la Corte falla en unas sentencias que en principio son naturalmente lógicas, sobre todo en la medida en que acoge el principio o acoge la lectura del artículo que yo les estoy diciendo. Dice, tenemos competencia para conocer de los 2 casos.
¿Por qué? Porque esa denuncia no procede, no tiene efectos y por ende entonces no hay ninguna posibilidad que yo inadmita, porque tengo competencia derivada del Pacto de Bogotá, el artículo del Pacto de Bogotá, que le permitió a la Corte Internacional de Justicia, de hecho, entrar a conocer desde el caso del 2007, luego de la brillante idea que hubo en el año 2000 de salir corriendo desde París a Ámsterdam y a La Haya y retirar rápidamente el instrumento de la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, desconociendo también otro principio fundamental que se ha derivado no solamente de la jurisprudencia de esa Corte, sino de las Cortes de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana Europea, en donde la Corte es maestra de su propia competencia, y que es un elemento central. Bien. Una vez se pronuncia, la Corte admite, y al admitir en el primer caso, le dice a Colombia, admitimos y nos vamos al fondo con el incumplimiento, primer aspecto. No encontramos que haya actos hostiles, primer punto. Segundo tema, la Corte dice, yo frente al otro asunto voy también al fondo, y dice la Corte que no tiene, que a pesar de que Nicaragua no tiene razones técnicas para demostrar el traslape en la plataforma continental, ¿no? Sin embargo, plantea la posibilidad de que Nicaragua vaya y espere una decisión de la Comisión Internacional de la Plataforma Continental de la CONPEMAR de 1982, de la cual Colombia no hace parte, y se plantea una idea del derecho consuetudinario de esa Convención del Mar. En segundo término, en ese punto dice, sobre el tema de cosa juzgada, aquí no cabe cosa juzgada porque no es un asunto que se falló de fondo en el 2012, luego este tema necesariamente irá al fondo, justamente donde esperamos que Colombia defienda y no abandone el caso. Digamos que es un poco la tendencia de lo que estábamos hablando. Ese día, días anteriores, yo recuerdo varias reuniones que hubo con el mismo equipo de gobierno donde se decía había optimismo frente al primer fallo, había pesimismo frente al incumplimiento, pero optimismo frente al de plataforma continental. Curiosamente, la salida de Colombia fue, ese día el presidente de la República dijo, no asistiremos a ese tribunal más, rodeado de los partidos políticos, o los miembros del partido político que lo rodearon. La única vez, y hay que recordarlo aquí, es la única vez en donde el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se pusieron de acuerdo. Creo que lo haría uno dudar profundamente de la lógica de una decisión de esas. ¿Qué ocurre o cuáles son los efectos? Y dejo ahí mi presentación, los 5 efectos que tiene no comparecer. En primer lugar, frente al incumplimiento. Colombia es un caso que tiene muy perdido, que básicamente no ha cumplido. Sí, el argumento de Colombia son varios, pero uno de ellos es que expiden, por ejemplo, el decreto 1246 del 9 de septiembre de 2013, estableciendo una zona contigua integrada. Primer tema. 2. Declara unilateralmente, hace una declaración unilateral estableciendo la unión de 2 plataformas continentales entre San Andrés y nuestro Caribe. Es decir, ahí se empiezan a utilizar los argumentos que ha planteado el doctor Gaviria, empiezan como desesperados a ver qué pueden inventarse, pero ya el asunto es que está decidido, estábamos en camino. Yo lo decía en ese momento, tal vez en una entrevista con Darío Fernando Patiño, yo le decía, esto es como si nosotros hubiésemos ido al estadio, los equipos salen de la cancha, ¿no? De repente se pierde el partido a 4-0, el partido perdiéndose en el minuto 43 del segundo tiempo, y de repente, por orden del presidente de la República, no de la FIFA ni nada de eso, llaman a Peckerman al teléfono y le dicen saque al equipo del estadio y vamos a cantar el himno nacional porque ganamos el partido. Pues los del equipo contrario básicamente se asustan y salen rápidamente al aeropuerto y se van. Y nosotros titulamos al día siguiente en el periódico Colombia ganó 4-0 porque hubo una llamada a Peckerman y cantamos el himno nacional en el estadio y el pueblo está contento. Obviamente la decisión de la FIFA ustedes se la esperarán,
No solamente nos castigan por ese partido, sino que nos van a sacar de cualquier evento futbolístico de ahora en adelante. Entonces creo que ese es un escenario en el que, por supuesto, pues es una decisión que le gusta a la gente. Fue como popular, ¿no? Pues salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿usted cree que debemos ser bravos y enfrentarnos? Claro, hay que bombardearlos, hay que cerrar las fronteras. Definitivamente, pues esas posturas nacionalistas son flor de un día en este tipo de decisiones y no responden a una política pública, digamos, consolidada desde el punto de vista internacional. Colombia entonces se enfrenta a una circunstancia, incluso se llegó al extremo de decir que había indicios de que los jueces de la Corte Internacional de Justicia habían favorecido intereses no conocidos. Es decir, ustedes se pueden imaginar lo que puede significar que uno ensucie a un tribunal internacional diciéndole que probablemente hay fraude, frente a una postura posterior donde dice vámonos al fondo y discutamos los argumentos en una decisión en la cual hubo una mayoría que estuvo muy atada o sea, en el tema de plataforma la decisión fue 9-8, evento que nos podía llevar en una decisión de fondo con cuidado y con una buena defensa, pues a defender exactamente nuestra postura y salvar este asunto. La decisión de no asistir, entonces, pues es una decisión tremendamente contradictoria. En ese punto, yo les decía los dos primeros de la plataforma, posteriormente, como les decía, salió una sentencia de la Corte Constitucional absolutamente insólita, lo digo y lo repito porque fue invocada por uno de los agentes en la Haya, insólita, de decirles, en mi país, ustedes podrán entender la dimensión de Colombia también ante el mundo, o sea, es que hay que entender un poco, ¿sí? En mi país hay una Corte Constitucional que tomó la decisión de que su decisión de la Corte Internacional de Justicia es una decisión inaplicable hasta tanto nosotros nos pongamos de acuerdo en el Congreso, me imagino, o hagamos una constituyente, o hagamos un acto legislativo y modifiquemos el artículo 101 de la Constitución. Yo lo traje en un artículo con el argumento de que efectivamente Colombia, por ejemplo, pataleó con Panamá hasta que en 1908 modificó la Constitución, modifica la Constitución y altera los límites, porque ya no se pudo aguantar más. Pero el argumento es exactamente la idea de la invocación de normas internas que no tiene defensa internacional. Los 5 efectos, a mi juicio, que tiene esto son los siguientes. Una, Colombia no tendría la posibilidad de argumentar. El doctor Gaviria está planteando una idea que es un grito de auxilio, de por favor acudamos. Creo que tiene razón. Hay que ir al caso, hay que ir a la defensa. No sé después de haber insultado al juez cómo nos va, es otro tema complejo, porque pues, es un asunto donde uno llega y como si uno está a puertas de salir la casación y uno le mete una denuncia al magistrado oponente que tiene el caso de uno. El asunto se complica, se pone una tutela, tiene como sentido de la oportunidad. Pero entonces Colombia entonces no tiene la posibilidad de argumentar ante la Corte Internacional de Justicia, con adición a lo que plantea el doctor Gaviria. Si Colombia no asiste, el reglamento de la Corte plantea que la Corte puede fallar, la Corte no necesita que Colombia esté, simplemente asume el caso. Nicaragua levantaría la mano y diría, conforme al reglamento necesitamos que fallen a favor de nosotros ante la inasistencia de Colombia y se va a proferir para los dos casos una sentencia contraria a los intereses de nuestro país. Eso es simple, o sea, esto no tiene amerita mayor explicación. Podemos traer a cualquier persona que conozca estos asuntos y no hay que ni ser además ex magistrado de la Corte Internacional de Justicia, ni ser inglés, ni ser francés, ni ser nada. O sea, aquí es así. 2. Pues Colombia va a tener, básicamente con fundamento en esa teoría, que entrar a mirar todos los tratados internacionales que tiene hoy suscritos, mirar todas las cláusulas compromisorias que tiene en los tratados, y entonces denunciar y proceder a denunciar cada uno de esos tratados para que en ningún caso le llegue a la Corte Internacional de Justicia, porque uno llega a la Corte Internacional de Justicia por los instrumentos que uno como Estado habilita
para que los estados, digamos, para que se pueda comparecer. En este caso fue el Pacto de Bogotá. También puede ser el mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia cuando se ratificó y se ratifica la Carta de la ONU y se reconoce la competencia o la cláusula de competencia contenciosa automáticamente de la Corte, uno la puede retirar, pero al mismo tiempo hay otros instrumentos internacionales en todo tipo de temas que permiten que los casos llegaran a la Corte Internacional de Justicia. Segundo tema. Tercero, el tercero básicamente es que habría que denunciar la Convención de Viena. Yo no sé por qué no lo han denunciado. Porque es que el artículo 27 de la Convención de Viena dice que uno no puede invocar normas internas o disposiciones internas, una sentencia de la Corte Constitucional lo es, para desconocer obligaciones internacionales que se derivan de, además, la firma y la ratificación de esos tratados que hoy hacen parte del ordenamiento jurídico. Muchos de ellos forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto pues plantea una decisión que a mi juicio es bien complejo que pueden tener hoy los inversionistas extranjeros en el país, de ver que los tribunales de arbitramiento, por ejemplo, que hoy tiene Colombia, también toman medidas de ese nivel. Y si ese es el argumento que se tiene, pues aquí se le puede aplicar la misma jurisprudencia, es decir, se invoca una decisión de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado de la Corte Suprema de Justicia para desconocer un laudo arbitral internacional en virtud de un contrato, por ejemplo, internacional que celebren las partes para poder determinar en un caso de inversión extranjera, evento que nos causa una situación grave. Entendamos que Colombia no es China, a pesar de que muchos creen que sí, o que Colombia no es Estados Unidos, o que Colombia no, Colombia es Colombia. Y nosotros dependemos de otros. Es una situación así de compleja. Alguien decía en estos días a propósito del acuerdo de paz, me decía, pero es que, profesor Barbosa, es que no se va a permitir. Colombia introdujo la extradición de colombianos, de los miembros de las FARC, y usted cree que Colombia autónomamente dice que no va a haber extradición de colombianos. O sea, seamos un poco realistas. Ahí estaba el señor Bernie Aronson, representante del presidente Barack Obama, que básicamente le dijeron, ¿cómo quedó redactado? Así quedó bien. Y dice, sí, póngale coma, póngale tilde, ahora sí nos gusta. O sea, efectivamente, nosotros sí somos un país que tiene una condición en el marco de las relaciones internacionales de periferia y no somos país hegemónico. O sea, ¿por qué Rusia y el presidente Putin no se van de la Corte Penal Internacional por haber promovido que ucranianos tumben con un misil tierra-aire un avión civil sobre Holanda? Porque eso hizo Gaddafi en Lockerbie, pero eso es Gaddafi, no Putin. Putin es otra cosa. Las relaciones internacionales tienen unos componentes que superan los mecanismos igualitarios. Y por último, y con esto cierro, existe una paradoja, y es que es curioso que el país esté tan comprometido, y de hecho lo está, con, por ejemplo, con la inclusión del acuerdo final especial, no solamente el acuerdo final especial final, sino todos los actos preparatorios para ese acuerdo final especial que se negoció entre las FARC y el gobierno, y del cual además yo creo que es una buena alternativa para el país, como planteaba el doctor Gaviria, con todos los matices que habrá que decir a partir del 3 en el Congreso y en la Corte Constitucional, con todos los debates nacionales que existan. Pero esos acuerdos fueron incorporados a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, Colombia pone en manos de Naciones Unidas y de la comunidad internacional su acuerdo de paz. Y por el otro lado, dice que no cree en una decisión de la Corte Internacional de Justicia y no comparece cuando el mecanismo de exigencia de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, paradójicamente, es el mismo Consejo de Seguridad como lo establece el Estatuto de la Corte. Entonces, con eso cierro y quiero agradecerles su atención y su amabilidad. Muchas gracias. Porque Venezuela no hace parte de la Corte Internacional de Justicia. De manera que las incongruencias podrían llegar hasta allá, ¿no? Bueno, entonces ahora le damos la palabra al doctor Luis Ricardo Paredes. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor secretario, por esta gentil invitación, y hago especial moción de agradecimiento a un expresidente muy distinguido
muy ilustre, el doctor Enrique Gaviria Guillén. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho la atención que puedan presentar a estos comentarios. Se han presentado muchos temas de mucha envergadura y profundidad en esta breve charla de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y cada uno de los puntos mencionados constituyen una gran tentación para profundizar en ellos. Le voy a resistir la tentación y enfocaré mis comentarios en algo muy puntual. Lo puntual es complementar un poco el análisis tan completo que hizo el profesor Barbosa sobre las consecuencias de la declaración del presidente Santos de no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia. Les recuerdo que eso ocurrió este año, ocurrió mediante declaración del 17 de marzo de este año. Ahí manifestó su inconformidad y su desacuerdo con el contenido del fallo de la Corte Internacional en las excepciones preliminares o previas o en las objeciones preliminares, como también las llaman. Ya ha sido objeto de comentario la objeción preliminar de Colombia sobre la oportunidad de la denuncia del Pacto de Bogotá. Una lectura desprevenida, sin mayor esfuerzo hermenéutico, hace llegar a la conclusión de que el año de preaviso es un año de una gran prudencia. ¿Por qué? Porque si un país teme o tiene razones para pensar que otro país va a demandar, el expediente es muy sencillo: denuncia la Convención Internacional y de esa manera se produce un blindaje jurídico. Pero ese no es el sentido del manejo de las relaciones internacionales en materia de solución de conflictos. No puede serlo, no puede serlo. Si algún rumor llega que nos va a demandar a X o Y país, a modo preventivo, no podemos salir corriendo a denunciar en la Convención Internacional que nos rige en materia de solución de controversias. Es decir, el sentido común explica y entiende el porqué de la previsión del año de preaviso. Y eso no tiene mucha discusión, y en efecto, así lo resolvió la Corte Internacional de Justicia recientemente respecto de las excepciones preliminares. Naturalmente que si uno lee las argumentaciones de los apoderados de las dos partes, pues uno queda maravillado del ingenio, de la hermenéutica jurídica, pero haciendo abstracción de ese ejercicio hermenéutico muy interesante, el sentido común me dice lo que les acabo de decir. Uno no puede permitir en un sistema en el cual, si yo temo que me van a demandar, puedo denunciar un pacto internacional que me obliga de la noche a la mañana. Eso es el sentido común. El segundo motivo de inconformidad tiene que ver con la famosa cosa juzgada. La presentamos como la excepción preliminar, cosa juzgada. Todos entendemos qué es cosa juzgada, todos. Aquí, ¿qué pasó? Se dividió la Corte sobre el tema de la cosa juzgada. Una división por mitades, y la regla de la Corte dice que el presidente de la Corte puede lanzar el voto de desempate, y así ocurrió. Llama la atención poderosamente este empate, porque pocas veces ha ocurrido en la historia de la Corte Internacional. ¿Por qué este empate? Recordemos, buena parte de los magistrados de la Corte que fallaron estas excepciones preliminares hicieron parte de la misma Corte en noviembre de 2012, que es donde presuntamente
nace esta excepción de cosa juzgada. Entonces mira uno con sorpresa. Los mismos magistrados, buena parte de ellos, si no la mayoría, concluyeron, no entendieron qué fue lo que fallaron en noviembre de 2012 para tener una corte dividida por mitades. A mí no me cabe en la cabeza que siendo magistrado de la corte en el 2012, años más tarde, en 2016, yo no tengo la certeza de qué fue lo que fallé. A mí no me cabe en la cabeza esto. Pero seguí tratando de imaginarme por qué ocurrió esto. Y les propongo la siguiente explicación. Nos vamos al fallo de noviembre de 2012. ¿Qué ocurrió durante todo el procedimiento? Ocurrió, ahora les voy a explicar en palabras de nuestro abogado, el abogado Crawford. El abogado Crawford se ha dicho mucho, pero lo único cierto es que fue elegido magistrado titular de la Corte Internacional de Justicia y se declaró impedido en el fallo de las excepciones preliminares. El abogado Crawford no es cualquier abogado, no es cualquier jurista. La Corte encontró los méritos para aceptarlo como magistrado titular. ¿Y qué dijo él? Y alguna declaración en las audiencias orales fue mal interpretada en el país. El cuento del oso. ¿Qué dijo el señor Crawford? Crawford en la audiencia pública le implora a los magistrados y les reclama por permitir, por tolerar que Nicaragua cambie sus pretensiones originales. Y dice, Nicaragua ha cambiado su pretensión 6 veces. 6 veces, señores magistrados. Cada vez que Nicaragua cambia su pretensión, yo tengo que trabajar muchísimo, tengo que consultar, tengo que investigar y no tengo tiempo para prepararme adecuadamente. Cada vez que Nicaragua se le viene en gana de cambiar su pretensión. ¿Cuál fue la pretensión original de Nicaragua y cuál fue su última pretensión? La primera pretensión fue la de la delimitación de áreas marinas. La última de las pretensiones fue la definición de la plataforma continental. En nuestro país, y estoy seguro que es así en los demás países, en las demás legislaciones, uno presenta su demanda con una pretensión concreta. Y aquí en Colombia uno puede modificar esa pretensión una sola vez y dentro de un término específico. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Uno no puede ir cambiando la pretensión en la medida en que avance el partido, como tal vez diría el doctor Barbosa. Uno no puede ir cambiando la pretensión de acuerdo con el viento a favor y el avance de la embarcación. No puede hacer eso. Pero Nicaragua lo hizo y la Corte le toleró el cambio de pretensiones. Yo entiendo, y me imagino que ustedes también lo entienden, que si reformo mi pretensión queda inmediatamente sustituida por la pretensión original. Yo así lo entiendo, porque uno no puede tener varias pretensiones de la misma jerarquía coexistentes. Así lo entiendo yo. Bueno, la pretensión original fue la de la delimitación y la última de las pretensiones fue la de plataforma continental. ¿Y qué ocurrió? La Corte, al dictar su fallo, desestimó la última de las pretensiones, la de la plataforma continental. Ahí está la discusión de si fue o no una desestimación en el fondo de la pretensión o no.
desestimó. En eso no hay desacuerdo. Uno se imagina que al haber desestimado la última de las pretensiones, se terminó el proceso, pero no. La Corte Internacional desestimó la última de las pretensiones de Nicaragua y revivió la primera. La revivió. Eso, para nosotros, por lo menos el derecho colombiano, es inconcebible. Que uno reforma su pretensión y le niegan la última. Es imposible pensar que el juez vaya a revivir la primera de las pretensiones y falle a favor. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, ese es un tema de debido proceso en la propia Corte Internacional de Justicia, que yo pensaría que ameritaría un análisis más profundo de lo que le hemos dado hasta el momento. Les repito, yo no puedo concebir que me nieguen la última de las pretensiones y me revivan pues la primera. Yo entiendo revocada, sustituida, subrogada, como ustedes quieran llamar, la primera de las pretensiones. Y vengo a todo esto, y el señor Crawford se queja, y se queja públicamente, y están en las actas, están en las grabaciones de las audiencias. Él les implora, oídos sordos, ni siquiera una mención a un punto de debido proceso, que presentó el señor Crawford. Ni una mención. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que en el fallo sobre las excepciones previas de este año, la Corte se divide. Y uno se pregunta por qué. Si buena parte de los magistrados de hoy son los mismos del año 2012. Y creo que aquí está que la respuesta está en la violación al debido proceso en el fallo de noviembre de 2012. Porque negaron la pretensión última y revivieron la primera de las pretensiones. Cuando negaron la pretensión de la plataforma continental, la negaron sin mayor fundamento distinto a un aspecto meramente procedimental, ni siquiera procesal, procedimental. Y creyendo que con eso habían resuelto el tema de la pretensión última. Este entierro de la última pretensión de la plataforma continental en noviembre de 2012 revive sorprendentemente y llega a atormentarnos en el fallo de este año, a atormentarnos, a tal punto que se divide la Corte. Y uno dice, ¿cómo es posible que se divide la Corte? ¿Acaso no supieron qué fue lo que fallaron en el 2012? Pues la inquietud que me ha dado a mí y que comparto con ustedes es que el origen de esa división en los votos de la Corte se debe a la violación del debido proceso en el fallo de noviembre de 2012. Bueno, quería mencionarles, como sigo mencionándoles, que la declaración del presidente Santos de este año no se critica el tema del aviso de un año, el tema de la cosa juzgada y otros temas. Y dice algo que confirma lo que nos acaba de decir el profesor Barbosa, que dice: Colombia respeta el derecho, pero también exige respeto al derecho, y eso es lo que no ha ocurrido hoy. Uno no puede decir eso al árbitro, profesor Barbosa, uno no se puede decir, uno puede pensarlo, pero uno no se lo puede decir. Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho. Está diciendo es que la Corte Internacional de Justicia irrespetó el derecho, para que uno lo sienta, para que uno lo crea, pero
tiene uno inspector, se lo cuenta a los amigos, a los colegas, pero uno no dice esto públicamente, ¿o no, doctor Barbosa? Uno no lo dice. ¿Y qué impacto tiene eso? Tiene el impacto que ya se ha observado. Este tipo de declaraciones, que no son las mías, ni las del doctor Barbosa, es del presidente de la República, el jefe del Estado, van poco a poco minando, erosionando la confianza en el país. La Corte no ha dicho nada, creo que nadie nos ha regañado por esta declaración del señor presidente, pero eso, como la excesión, el lento e imperceptible de las aguas, va minando la confianza internacional en el país. Y si hay algo que tenemos que cuidar con mucho celo, es la confianza internacional en nuestro país. De modo que el presidente termina con algo que me llenó de ánimo y de entusiasmo. Yo invito a los colombianos, a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos, a unirnos y a hacer un frente común firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe. Entonces, tomé muy a pecho esta invitación, señor presidente, y he hablado con algunos colegas, y se ha ido formando la idea, es simplemente una idea, de aceptar la invitación del señor presidente y hacer un debate, un análisis jurídico, académico del caso, de los dos casos que tenemos ante la Corte. Si nuestro país, por decisión del jefe de Estado, resuelve no seguir compareciendo ante la Corte Internacional, pues pensaría que los intereses del país no deberían quedar huérfanos. Tenemos la invitación del señor presidente, ahora les hablo del caso de Filipinas contra China, el mar del sur de China, y pensaría que esta es una oportunidad muy buena para hacerle una invitación a todo el sector académico, científico del país, para que se analice en profundidad y en detalle cuál ha de ser la estrategia de defensa del país, concretándola en la contramemoria que el país debe presentar. En el caso de Plataforma Continental, ya lo dijo el doctor Gaviria, el caso que tiene Nicaragua para presentar la memoria vence el 28 de este mes y tenemos un año para analizar los elementos básicos de la contramemoria. ¿Algún comentario sobre esta iniciativa? Indica que sería un excelente momento para extender, animar, profundizar, continuar la tradición colombiana del derecho internacional público, porque un caso como estos no se presenta a todas las generaciones. El último caso donde estuvo involucrado el país en forma activa fue el caso Aya de la Torre, hace muchos años, hace varias generaciones, y este puede ser una oportunidad para que el sector académico, sin ningún afán político, sino de análisis jurídico, participe sin exclusión de ninguna facultad de derecho del país, sin ninguna exclusión, todas. Y ese sería un análisis que tiene una ventaja respecto de la contratación de los asesores en la defensa de los intereses de Colombia. Alguien tiene que tomar la decisión última de si se acepta o no se acepta esta estrategia, si se menciona esto, si se menciona lo otro, etc., ¿no? Y esas son decisiones difíciles y muchas veces, como tantas decisiones difíciles, terminan en pareceres. Me parece que sí, me parece que no. De modo que la ventaja de un ejercicio de estos académicos es que ya no hay pareceres excluyentes, sino argumentos incluyentes.
se incluirían todos los argumentos de la Academia Colombiana en un documento que podemos llamar de cualquier forma, pero que en el fondo constituiría la contramemoria de Colombia. Ahora, algún colega decía, pero usted está proponiendo, y no se refiere a mí, un derecho de postulación que no existe, que no es titular. El único titular es el gobierno de la República de Colombia, son los estados. En fin, es un argumento importante, pero ya tenemos el antecedente reciente, y con eso termino, del caso del arbitraje del Mar del Sur de la China. Aquí tenía aparcado un arbitraje internacional y el laudo fue emitido el 12 de julio pasado. Emitió un laudo unánime en favor de las Filipinas. La China no aceptó ni participó en el arbitraje y fijó su posición sobre la ausencia de jurisdicción. Sin embargo, la China presentó un documento en el cual fijó su posición sobre el arbitraje. A pesar de que la China no efectuó pronunciamientos públicos adicionales relacionados con el fundamento de las peticiones de las Filipinas, el tribunal buscó durante todo el procedimiento determinar la posición de la China con fundamento en sus declaraciones públicas contemporáneas, en su correspondencia diplomática. Frente a la no comparecencia de la China, aquí estamos frente a un caso distinto, porque nosotros sí comparecimos ante la sí comparecimos a presentar las excepciones previas. La China no compareció para nada. A pesar de la comparecencia, el tribunal desplegó de oficio varias actividades para cerciorarse de la solidez de las peticiones filipinas, entre otras mediante la solicitud de información escrita adicional, interrogatorios con anterioridad y con posterioridad a la audiencia, nombramiento de expertos técnicos independientes, obtención de registros históricos e información hidrográfica sobre el Mar del Sur de la China. El arbitraje fue regulado por el artículo 9 del anexo 7 de la CONDEMAR, equivalente al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, y este prevé que si una de las partes en la disputa no comparece o deja de defenderse, que es el caso nuestro, nos estamos dejando de defender, la otra parte podrá solicitar al tribunal la continuación del procedimiento y la emisión de un laudo. Ya lo hemos comentado acá. La no comparecencia de una parte de sus faltas de defensa no constituyen impedimentos procesales para terminar el proceso. Antes de emitir su laudo, el tribunal deberá cerciorarse que no solamente que tiene jurisdicción, sino que además el reclamo esté bien fundamentado en los hechos y en derecho. De modo que tenemos este antecedente, en el cual la no comparecencia de China le impuso una carga procesal adicional al tribunal, y fue la de oficio, tratar de establecer la validez y la solidez de las pretensiones de la China y de las argumentaciones que produjo Filipinas y China. De modo que recientemente estuvo un distinguido colega en Alemania y comentó este tema de cómo hacemos para que el sector académico se pronuncie, y alguien le comentó que en el caso de este aditamento los magistrados del tribunal habían aceptado documentos, estudios, papeles blancos, etc., cualquier información que les ayudara a los árbitros a establecer la validez, la certeza y la solidez de los argumentos de defensa de la China, de oficio. De modo que eso nos ha animado a pensar en que, si bien el país tomó la decisión de no seguir defendiéndose, creo que hay vehículos, instrumentos y vías para hacerle llegar a la Corte Internacional la defensa de Colombia, y nada me quedaría de más gusto que ver un esfuerzo muy concienzudo, analítico,
de la producción de un documento de defensa de los intereses nacionales, en este caso de la AIA. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ricardo Paredes, por su muy interesante intervención. Realmente nos encontramos ante tres puntos de vista muy interesantes, en donde se ha entrado a analizar este tema con mucha profundidad, y quiero decirles que el objetivo de la Academia Colombiana de Historia es poder llegar a hacer un pronunciamiento pronto sobre este tema que resulta absolutamente vital para los intereses de Colombia en el escenario internacional. Estos tres conceptos que hemos analizado hoy los ilustran de una manera muy acertada y de una manera muy interesante, y nos van a permitir, desde luego, abordar la redacción de ese documento que será presentado por la comisión respectiva para que sea finalmente aprobado por la Academia oficialmente y podamos estar en capacidad de remitirlo al gobierno, al menos para que quede como histórica constancia de lo que es el resultado de este análisis al interior de esta Academia. De acuerdo al reglamento que habíamos establecido para este debate, está contemplado ofrecer el uso de la palabra para si alguno de los asistentes quiere producir una intervención. Entonces, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Yo hago una felicitación a los expositores. Excelente. Tengo tres anotaciones. Bueno, son simples. Yo he estado en varias reuniones de estas hablando de este problema de Estado central para Colombia y veo que nunca aparecen corresponsales, salvo la situación del presidente Santos ahora con una conferencia en La Haya. Nunca hay responsables. La segunda cosa es que Nicaragua nombró al doctor Argüello. No, creo que lo nombró Daniel Ortega y no Somoza. Y lo nombró y lo dejó allá, lleva 32 años. Nosotros hemos enviado más, creo que son 18 o 19 embajadores a La Haya. Y como decía el doctor Jaramillo en el almuerzo del Metropolitan, decían que los holandeses no les sabían sino dos himnos, el himno de Holanda y el himno colombiano, porque como cuando después son un embajador, entonces tocaban el himno de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Torres, yo soy un ignorante del derecho internacional. Soy amigo, muy amigo de Enrique Gaviria, que me ha enseñado a querer defender mi patria, porque es mi patria. Pero cada vez que pasa algo, se olvida lo que acaba de decir el doctor. La señora dice, ay, eso no importa, porque yo ya conocí a San Andrés. No, ni sabemos qué es lo que tenemos entre manos, ni lo que hemos perdido y que seguiremos perdiendo si el gobierno, el Estado colombiano, sigue jugando los partidos de fútbol con el mismo equipo, porque ese equipo no dio resultado, porque ese equipo no nos correspondió a lo que le entregamos, porque ese equipo sigue calmando, y yo no tengo dudas de que de pronto algunas de esas vocecillas con que nos quisieron medir el cinturón vengan de los mismos colombianos. Cambiándolo, se inicia el proceso de paz, se inicia la construcción de la paz, pero esto habremos comenzado a fracasar nuevamente. Gracias. muchas gracias. ¿Una otra persona quiere intervenir? Bueno, yo quiero primero que todo decirle a la academia que en San Andrés queremos mucho al doctor Gaviria. Allá es como nuestro padre de la patria en este tema. Entonces que quiero en nombre de la gente de San Andrés pues
darle las gracias. El doctor Barbosa lo hemos seguido leyendo en estos últimos 2-3 años y la intervención del doctor Paredes es muy acertado. El doctor Crawford obviamente cobra mucho dinero. La hora ellos cobran creo que $1.500 por hora. Entonces, los últimos 15 años, el tema de Nicaragua y Colombia se ha vuelto un modus vivendi de ciertos diplomáticos colombianos. Es una forma, y además, como todo dependía de lo que decían los agentes, fuera isleño, yo también fui director de América de la Cancillería. Y estábamos en Santiago de Chile, en la cumbre donde el rey le dijo a Chávez que se callara, ¿se acuerdan? Entonces estábamos negociando todos los documentos y cada rato tenía que salir alguien a preguntar a los agentes en La Haya, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto afecta a Nicaragua? Entre toda esa farsa que montaron en La Haya, también dependía de lo que estábamos negociando en el resto del mundo. Y como dice aquí el doctor, no hay responsables, no aparece. En las islas estamos bien dolidos. Yo no vivo allá, pero me dicen, son 75.000 kilómetros cuadrados que perdimos. Como dice el doctor Gaviria, tienen que pedir permiso para ir a pescar. Entonces, era un modus vivendi. Y yo, en mis entradas y salidas a diplomacia, siendo cónsul en Vancouver y también director de América, me di cuenta. Ahora no hay responsable, nadie responde. Y nosotros allá estamos pues muy tristes porque sentimos que nos adherimos a la Constitución de Cúcuta sin nada a favor, y ahora nos protegieron mal y ahora no van a comparecer, y ahora esta propuesta me parece buenísima, y como tenemos una academia de historia en San Andrés también y un miembro que aunque no sé en qué condiciones de salud está, es importante que en esa firma esté esta persona, porque creo que él es miembro de aquí, y esa firma es importante para que sepan que nosotros también estuvimos en esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. El doctor Enrique Gaviria. Bueno, yo vengo de la Academia de Ciencias Económicas y fui jefe del Departamento Administrativo de Intendencia y Comisarías. Entonces, pues San Andrés y Providencia hacía parte de ese departamento de la Presidencia. ¿Qué discutíamos en esa época? No había ninguna demanda de por medio. Y es que Colombia ha tenido una posición académica, intelectual y política mediterránea. No ha tenido el pensamiento marítimo que debería tener, empezando por ahí. En consecuencia, San Andrés y Providencia, como diría el doctor anteriormente, pues se ve como un ámbito de turismo, no como parte de la patria y de la unidad nacional. Y eso es una falla general del país. ¿Qué era lo que discutíamos en esa época? Porque no había litigios, no había demandas. Simplemente lo que uno observaba era que el mar era un mecanismo de no comunicación natural entre la gente de San Andrés y Providencia y Bluefields y Puerto Limón. La geoeconomía y posiblemente el estudio de la parte sociológica y lingüística que debería tener una unidad no se promovió por parte de Colombia. Si el mar allí se convirtió en un muro de Berlín en vez de ser un ámbito normal de comunicación. Como no había litigio, no teníamos la discusión de cómo actuar y si estos que nos han representado, estos personajes que nos han representado, realmente representan el interés nacional o no lo representan. Ahora uno tiene la duda. En esa época, ¿qué era lo que se decía? Colombia debería viabilizar no la ruptura cultural que existe entre Jamaica, San Andrés y Providencia, Bluefields, Puerto Limón, debería haber contribuido a crear un mecanismo de intercambio comercial, intercambio cultural, intercambio académico,
Incluso si Colombia quería tener más influencia en Centroamérica, podría haberlo hecho por la vía normal del comercio, de las inversiones y de las relaciones académicas. Eso no ocurrió. ¿No? Ustedes no conocen que haya un mecanismo de cabotaje, por ejemplo, que nos permita ir entre las islas. Para que una isla se comunique con otra isla en el Caribe, hay que ir a una metrópoli. Es un problema de ruptura que Colombia no supo leer ni interpretar a su debido tiempo. Venezuela lo hizo mejor. Antes de la intervención o del aparecimiento en la historia del presidente Hugo Chávez, antes, Venezuela tenía una mejor actividad consular de la enseñanza del español en territorios isleños. Nosotros no tuvimos. Lamentablemente creo yo que una vez que se produce esta demanda, el presidente Pastrana acepta la instancia, luego el presidente Uribe, que es tan hábil, aceptó lo mismo y le tocó al presidente Santos recibir las sentencias. Entonces me parece a mí que es hora de que no aparezcan aquí los especialistas en Derecho y Providencia a última hora, o que nos pongan a representar a Colombia en el interés nacional, gente que no conoce apropiadamente lo que debería conocer. Yo creo que este ejercicio que la Academia de Historia intenta hacer, que de pronto incorpore a otras facultades, a las facultades de Derecho, pues yo les sugiero también que las facultades de Economía y la Academia de Ciencias Económicas las incorporemos. ¿Por qué? Porque es que esto no es un aspecto de orden jurídico solamente, esto es un aspecto de orden económico, de orden geopolítico, y posiblemente en un ámbito de eso, no vamos a decir como diría un candidato presidencial que ustedes reconocerán, que decía que si ganaría la presidencia hace un poco de tiempo, estaría en una corbeta allá en el Meridiano 82, paralelo 82, que esa era la forma de ejercer nacionalidad, es decir, por la vía de la confrontación. Eso me parece que hay que modificarlo, y yo saludo el intento que se quiere hacer, y felicito pues a mi colega que eran los profesores en la Nacional, el profesor Enrique Gaviria, y creo yo que es enhorabuena la Academia de Historia reivindica su condición de respetar la historia. Muchas gracias por su intervención. Yo no me presenté, pero quisiera, mi nombre es William Bush, yo soy de Providencia Isla y trabajo en Banco de Inversión en Nueva York, y estoy aquí, estoy de visita, y entonces supe la conferencia y me invitó el doctor Carlos Martínez. O sea, Mucho de esta presencia tuya. Solo de paso, gracias. Bueno, el doctor Enrique Gaviria quiere hacer una... Pues yo no sé si el doctor parece estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que aquí hay, no quiero dejar la sensación de que los fallos en contra de Colombia hayan sido un problema de debido proceso en que la Corte interpretó mal alguna actitud. Nosotros hemos discutido eso varias veces, y la verdad es que en relación con a lo que se refiere el doctor Paredes, que fue la votación 50-50 sobre lo de la cosa juzgada, mi interpretación es que eso no fue cosa juzgada. ¿Y por qué no fue cosa juzgada? Porque la sentencia del 2012, en la sentencia del 2012, lo que pasó fue que la Corte no la rechazó ni definió los derechos de Nicaragua sobre la plataforma continental. Lo que hizo fue que le solicitó a Nicaragua que presentara la documentación en que probara que realmente tenía derechos sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas. Ahora, lo que dicen aquí pues es exactamente cierto, en el sentido de que aquí nunca hay responsables. Y si uno se pone a ver la historia de esto, desde que se inició, desde que se implementó la primera demanda, ha habido 3 gobiernos consecutivos, y para mí cada uno
tiene su cuota de responsabilidad. Y para ponerlo en términos concretos, el gobierno de Álvaro Uribe y su agente, pues concordaron en que lo que había dicho la Corte de que el meridiano 82 no era un límite marítimo, después de que Colombia había sostenido que sí lo era durante 10 años, de la noche a la mañana, entonces Colombia acepta la posición de la Corte, y no solo eso, sino que propone una línea media que vaya a reemplazar el meridiano 82, cosa que a mí me parece bastante complicada para Colombia. ¿Por qué? Ustedes comprenden que si una Corte, que no es de unos aparecidos, ¿no?, como se ha dicho, como dice la canciller, ¿no?, que la canciller alcanzó a decir que pues, eran los enemigos de Colombia, etcétera, etcétera, no son enemigos de nadie, ellos fallan en derecho, tienen derecho, y ellos, los magistrados de la Corte, pues obviamente que van, repito, a fallar en derecho, y entonces todas esas expresiones, como lo dijo el doctor Barbosa, pues hombre, tienen necesariamente que repercutir en la actitud que pueda tener la Corte. No es que la Corte vaya a fallar porque Colombia sea simpática o no con los magistrados de la Corte, pero es una reacción humana, ¿no? Una reacción humana. Usted, como decía yo, es decir, eso es como pelear con la lonchera. Uno no puede entrar a insultar a la Corte, a decirle toda clase de cosas y esperar que a nosotros nos vaya dignamente, independientemente de la parte jurídica. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos planteando? Y el doctor Paredes lo dijo. Hay que crear una conciencia, pero no nos digamos mentiras. Tiene que haber otra política internacional de Colombia en defensa del archipiélago. Tienen que cambiar los actores, tienen que cambiar los agentes que han demostrado que no han correspondido a la confianza que les ha dado el país. Eso no nos digamos mentiras, ni el doctor Arrieta, ni el otro. Pues es que yo no sé, yo creo que el doctor Pérez tiene la misma impresión. Cuando uno los oye, uno dice, pues, ¿cómo van a ser estos los defensores de Colombia si todavía no tienen claridad de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que defender? Entonces, si la presión la vamos a hacer bien a través de la academia por otros medios, tenemos que partir de la base sencilla al gobierno. Mire, señor gobierno, Colombia quiere otro planteamiento. Colombia quiere otras personas, Colombia quiere otros agentes, Colombia quiere que la gente que realmente esté vinculada conozca este tema. Es que miren las paradojas, usted que mencionaba, usted lo debe saber muy bien. El gobierno, hace muy poco, después de haber declarado que no íbamos a la Corte, mandó varias personas para reforzar la embajada en La Haya, entre otras, creo que 2 sanandesanos, ¿no? Entonces uno dice, pero eso estaría bien si el gobierno tiene una estrategia. Pero yo me pregunto, hasta este momento, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Que yo conozca ninguna. Y estamos a costa de perder lo que nos queda de plataforma continental. Y estamos a costas también que si Colombia no desvirtúa lo sostenido por Nicaragua en el no cumplimiento de la Corte, pues simplemente Nicaragua, de acuerdo con el artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas,
pues simplemente puede ir al Consejo de Seguridad, porque ese artículo dice que cuando un Estado se rehúsa a darle cumplimiento a una sentencia, la contraparte tiene derecho a ir al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad puede obligar a Colombia a dar cumplimiento del fallo o tomar cualquier otra medida que establezca la Carta de Naciones Unidas. Así de simple. Esa es la situación y no es otra. Y no es por alarmar, porque es que aquí, como dice el doctor Barbosa, al tercer día se les olvida todo lo que ha pasado. Cuando el fallo del 2012, todas las señoras se restaban en las vestiduras por los pobres nativos de San Andrés y no sé qué, ¿no? Y unas señoras que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Nada. Y es que eso es grave. Aquí debe haber una conciencia nacional. Y lo que anotan aquí, ese rechazo al derecho internacional, cambiarlo por una posición objetiva y realista, no puede seguir prosperando. Entonces lo ideal es que como lo ideal es quedarnos callados y ver a ver qué pasa, y a ver si al otro gobierno es el que le corresponde el problema con San Andrés. Porque el año entrante Colombia va a estar en la obligación de presentar una contramemoria, ¿no? Respecto a lo que sostiene en Nicaragua. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde hay en la Cancillería un grupo que esté estudiando esto? Fuera de los Royce Barrera, que hay varios. Fuera de los Royce Barrera, que siempre saben de todo, y yo no conozco ninguna persona que realmente una autoridad se pueda referir al tema. Esas son yo les quería hacer esas precisiones, sobre todo para que no se vayan tampoco con la impresión que así la Corte se ha equivocado, porque se ha equivocado en algunas cosas, yo la señalé, no, la pérdida de Colombia no se ha debido al manejo de los magistrados, sino a la negligencia y la ignorancia de los agentes y las personas que vinieron al país. Eso era todo lo que yo quería decir. Gracias. Por eso es muy importante el documento que va a salir de aquí. Es la academia la que tiene que empujar todo. Esa es la responsabilidad nuestra. Así es. Sí, el mecanismo que hemos diseñado para tal propósito es precisamente el de poder recoger las opiniones que se han venido ventilando a través del funcionamiento de la comisión de expertos de la academia que ya se ha venido reuniendo y que preside el doctor Enrique. Este foro de hoy es otro de los puntos previstos para alimentar el debate en torno a ese documento final. Ahora nos resta que esta comisión de expertos entre a redactar ese documento de tal manera que nos permita poderlo colocar en manos del gobierno lo antes posible. Yo quiero agradecer muy sinceramente esta participación muy efectiva de los doctores Enrique Gaviria, Francisco Barbosa y Ricardo Paredes, porque efectivamente nos ha permitido cumplir con el propósito. Hemos alimentado mucho el tema en este debate de hoy, hemos podido precisar muchos conceptos y yo creo que eso nos permite continuar por ese buen camino que nos hemos propuesto para producir finalmente un documento que verdaderamente vaya encaminado a producir unas luces importantes a quienes tienen que tomar la determinación final. Muchas gracias, señores invitados, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta tarde.